Qué gusto saludarles en este momento a todos nuestros amados televidentes, a todos los que ven este canal. Les bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Les habla su pastor y amigo Silvio Antonio Santiago López, desde la hermosa ciudad de Valledupar y desde nuestro hermoso país, Colombia, el país del café más suave del mundo, el país que es amado por el Señor, al igual que por toda América Latina, y el país que está siendo visitado por el Señor, y su gloria está siendo derramada sobre toda la iglesia de Jesucristo, y estoy seguro que también está siendo derramada sobre toda América Latina. En esta hora bendigo a mis consiervos, los pastores de toda la iglesia en América Latina, y bendigo a todos mis hermanos y hermanas en Cristo que se conectan en esta hora y que están a la expectativa de lo que Dios va a hablar y va a hacer en el nombre de Jesús. Creo que antes de que este video, de que esta palabra sea terminada, culminada en esta hora, Dios habrá hecho milagros en tu vida. Yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios que sana, que restaura, que renueva y que aún resucita a los muertos. Así que en el nombre de Jesús tomo la autoridad que el Señor me ha dado y ato en esta hora y reprendo en el nombre poderoso de Jesús al diablo. Ato todo principado, ato toda potestad de las tinieblas de este siglo, ato toda hueste de maldad en las regiones celestes en el nombre de Jesús y los echo fuera. Ato al hombre fuerte de las tinieblas y lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Ato a la reina del cielo y todo su ejército en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla de doblarse en los cielos y en la tierra y debajo de ella, y decreto sin poder toda obra del enemigo sobre la iglesia en América Latina y en el mundo. En esta hora ato a todo brujo, hechicero, mamo, satánico, sortílego, adivino, encantador, agorero, chamán, mentalista, gnóstico, masón, iluminati y todo hombre o mujer que sea a punto de contacto del diablo, quedan atados y sin poder en el nombre de Jesús. Decreto que Dios envía espíritus que comienzan a confundirlos y a entontecerlos, envía la avispa contra todo enemigo de la iglesia en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y decreto ahora en el nombre de Jesús de Nazaret que toda magia negra, blanca, roja, azul y del color que sea queda desautorizada en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo trabajo de Satanás, toda brujería, hechicería, conjuros, rezos, maldiciones y todo trabajo del diablo queda inoperante. Decreto que el enemigo fracasó. Sus planes no producen ningún efecto en la iglesia porque nosotros estamos protegidos por Dios. La Biblia dice que Dios es muro de fuego a nuestro alrededor y que a los hijos de Dios el diablo no los puede tocar. La Biblia dice que el ángel del Señor hace campamento a nuestro alrededor, que estamos protegidos por Dios, amada iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y también oro, ahora desato milagros físicos sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Reprendo todo cáncer, reprendo toda enfermedad en tu cuerpo, en la parte externa e interna de tu cuerpo. Ordeno que todo órgano sea sanado ahora, todo lo que esté mal en ti comience a ser ahora restaurado, sanado. Aún órganos que hayan desaparecido comiencen a aparecer ahora en tu vida en el nombre de Jesucristo. Ordeno que el ciego comience a ver, el mudo comience a hablar, el sordo comience a oír. Ordeno que el paralítico se levante, ordeno que el muerto resucite, ordeno en el nombre de Jesús, mando y decreto que toda persona que esté enferma del COVID-19 comience a ser sanada ahora. Ordeno, maldigo ese COVID-19, Señor, y decreto que se seca en el nombre de Jesús, como Señor se secó la higuera por ser improductiva. Todo lo improductivo que haya en la iglesia, que el diablo haya traído, se seca ahora en el nombre de Jesús. Todo lo improductivo que haya en tu casa, en tu hogar, se seca en el nombre de Jesús y se va. Y Dios trae lo productivo, Dios trae lo bueno, Dios trae milagros en este momento en el nombre de Jesús. Y decreto
que en esta semana, amada iglesia, antes de que nosotros nos volvamos a ver las caras, Dios habrá hecho grandes milagros en tu vida y tú vas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en este momento y va a ser en el transcurso de estos 7 días, de aquí a que nos volvamos a ver, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y vamos a leer la palabra del Señor, vamos a compartirla rápidamente en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Juan capítulo 8, hoy vamos a comenzar el estudio del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, versos 1, 2 y 3, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Allí termina el verso 3. Los eventos del capítulo 7, amada iglesia que me escuchas, amado hermano y amigo, ocurrieron durante la fiesta de los tabernáculos. En realidad, durante la segunda mitad de la fiesta, quiere decir más o menos durante los últimos 3 o 4 días de la fiesta. Y dice también el capítulo 7 en el verso 37 que la fiesta terminó a la puesta del sol. Y mientras la gente que estuvo en la fiesta se iban a sus hogares, unos tal vez contentos, otros descontentos, algunos tal vez hablando de lo que Jesús había predicado, otros tal vez criticando lo que Jesús había predicado. Jesús, amada iglesia, salió de Jerusalén, pero Jesús no se fue para Nazaret, su pueblo natal, sino que Jesús se fue al monte de los olivos. Ahora, aquí hay una pregunta que yo me hago. ¿Qué fue hacer Jesús al monte de los olivos? Y la respuesta es bastante fácil y no tenemos que hacer 20 días de ayuno para saber que Jesús se fue al monte de los olivos a orar y a meditar, a buscar la presencia de su Padre Celestial. Se fue a darle la gloria a su Padre Celestial porque había predicado durante esos días, había edificado a quienes le escucharon, amada iglesia. Y eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque Jesús fue una persona, amada iglesia, que usó bien el tiempo. Jesús no es a veces como nosotros que usamos mal el tiempo. Que Jesús usó bien el tiempo. Muchas veces cuando predicamos un día, 2 días, 3 días o una semana en una campaña evangelística o nos invitan a una iglesia a predicar y terminamos la campaña y regresamos de otro país o de otra ciudad o de algún municipio cercano, entonces nos dedicamos a dormir, nos dedicamos a descansar, nos dedicamos a contar lo que Dios hizo, pero nos olvidamos de que lo primero que debemos hacer antes de cualquier cosa es ir a la presencia del Señor, a darle gracias, a meditar sobre lo que Dios hizo, cómo nos usó, en qué acertamos, en qué no acertamos, qué cosas hay que corregir y qué cosas no hay que corregir, pero sí mejorar. Nosotros tenemos que ir a orar. Cuando terminemos un culto, amada iglesia, los pastores, en vez de quedar, debemos saludar a la iglesia, es cierto, pero terminado de saludar a la iglesia, debemos correr hacia ese lugar secreto a meditar, a orar, a darle gloria a Dios porque nos pudo usar y porque pudimos predicar la palabra del Señor. Ahora, durante la noche, los otros personajes que figuran en este relato ocuparon el tiempo en diferentes actividades. Ahora, Juan no nos explica a nosotros qué hicieron los fariseos y qué hicieron los escribas, que eran las autoridades judías. Podemos pensar, y yo creo que así pasó, que ellos no se fueron a orar, que ellos no se fueron a meditar, que ellos no fueron a buscar la presencia de Dios, sino que ellos fueron y pasaron la noche, creo yo, planeando cómo hacer caer a Jesús en alguna trampa, amada iglesia. En lugar de irse a meditar, pasaron el tiempo craneando estrategias de cómo hacer caer a Jesús en algo indebido. Si ellos, y aún nosotros, escucháramos el consejo de Cristo, lo que Él dijo en Marcos capítulo 14, verso 38, velad y orad para que no entréis en tentación, las cosas les hubieran salido mejor. Y aún a nosotros, amada iglesia, si nosotros oráramos y veláramos, las cosas nos saldrían mejor.
Y esto es de suma importancia para nosotros en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Que a pesar de todas las circunstancias que estemos viviendo, no podemos dejar de lado la oración. La oración es tan importante porque a través de ella nosotros nos comunicamos con Dios. La oración es tan importante porque a través de ella nosotros podemos expresarle a Dios lo que sentimos, lo que anhelamos. Podemos contarle a Dios, amada iglesia, nuestros miedos, nuestras frustraciones, pero también le podemos contar a Dios nuestras alegrías y nuestras victorias. La oración nos fortalece para no caer en tentación, porque entre más cerca nosotros estemos de Dios, más lejos estaremos del pecado. La persona, amada iglesia, que tiene una vida de oración es una persona que está fuerte, que está robustecida, es una persona vigorosa espiritualmente, es una persona que estará llena del poder de Dios y tendrá muchas más fuerzas para combatir contra las acechanzas del diablo. La persona que tiene una vida de oración es una persona que tiene activada la armadura de Dios y va a poder vencer todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús. Pero la persona que no ora, la persona que no tiene una constancia en la oración, amada iglesia, es una persona que está debilitada, es una persona que es fácil presa del devorador, como dijo el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 5 verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Mire esta palabra, no la dijo el apóstol Pedro porque quiso decirla, era una inspiración de Dios, del Espíritu Santo, Jesús mismo hablándonos a través del apóstol Pedro y diciéndonos que seamos sobrios, que estemos apercibidos, que no durmamos, que seamos prudentes, que tengamos una constante oración, que entendamos que tenemos un enemigo en común, todos los cristianos, que se llama el diablo, y él no duerme, él no se da vacaciones, él todos los días planea estrategias cómo destruirte a ti y a mí, y él no va a venir con abrazos y besos ni con caricias. Amada iglesia, aquí dice el apóstol que el diablo vendrá buscándote para devorarte, para volverte pedacitos, para volverte añicos, como decimos aquí en Colombia, para volverte cuadritos, amada iglesia. Y nosotros tenemos entonces que estar preparados, tenemos que estar llenos de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la autoridad de Cristo, para poder hacerle frente a los ataques de Satanás. La persona que ora constantemente se liberará de las trampas del diablo. Amada iglesia, necesitamos orar y orar y orar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora miremos lo siguiente. Esa trampa o tentación por parte de Satanás vino en forma de una mujer atrapada en adulterio, según el verso 3. La mujer cuyo nombre no figura en las Escrituras, no sabemos cómo se llama esta mujer, pero que ha llegado a ser conocida por todo el mundo, amada iglesia, por la fama que este relato le ha concedido. Tampoco estaba orando esa noche, amada iglesia. Y por no hacerlo, escúchame bien, ella también cayó en las trampas de Satanás, las trampas de la carne. Y esa noche ella fue sorprendida en adulterio. ¿Cómo nosotros debilitamos la carne? ¿Cómo nosotros podemos tener un dominio en la carne? Esa naturaleza caída que está en mí, con la cual voy a vivir toda la vida y que la única manera de que desaparezca es el día que yo me muera. ¿Cómo hacer para que esa naturaleza no me domine? Es a través de la oración, es a través de esa intimidad con Dios, amada iglesia, porque ahí ella se debilitará y lo espiritual se va a robustecer y se va a fortalecer en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, no sabemos, amada iglesia, quién la encontró cometiendo el pecado de adulterio. Lo único que sí sabemos es que la noticia se regó y llegó a oídos de los líderes religiosos, y esa noticia, amada iglesia, les dio la excusa que ellos necesitaban para ponerle una trampa a Jesús. Porque al día siguiente, amada iglesia, estaba listo el escenario
para una confrontación entre Cristo y los líderes religiosos. Y ellos estaban seguros de que iban a salir victoriosos, amada iglesia. Y en cuanto a la mujer, escúchame bien, ella sentía vergüenza, ella sentía tristeza, ella también se sentía, amada iglesia, decepcionada de sí misma, pero también de las autoridades judías, porque ella sentía que no le estaban haciendo justicia. Porque yo pregunto, ¿dónde estaba el hombre con quien ella cometió adulterio? Él se había escapado, se había escabullido, se había ido, no sabemos dónde estaba, amada iglesia. No vino a ayudarle, no vino a poner la cara, amada iglesia. Ahora, los líderes religiosos no se interesaron de hacer justicia con él. Quizá pienso yo que era un hombre de gran influencia, de gran peso allí, era tal vez conocido por muchos y quisieron guardarle la espalda, amada iglesia. Y escúchame algo. Cuando uno guarda la espalda de un pecado, puede convertirse en un socio del pecado. No estoy diciendo que vayas a divulgar pecados que veas en otras personas, pero sí ve la presencia de Dios a orar por esa persona que está cometiendo un ilícito en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, entendamos que a los escribas y a los fariseos lo que menos les interesaba era hacerle justicia a ese hombre. Lo único que ellos querían era atrapar a Cristo en algún error, amada iglesia. Y aquí debemos entrar a reflexionar. ¿Cuántas veces nosotros, amada iglesia, somos como esos líderes religiosos o como la mujer que cometió adulterio? En lugar de pasar tiempo orando, en lugar de pasar tiempo meditando sobre nuestra condición espiritual, sobre nuestra vida espiritual, nosotros nos dedicamos a satisfacer los deseos de la carne. Y por hacerlo terminamos cayendo en las trampas de Satanás y cometiendo pecados. Debemos, amada iglesia, aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, porque muchas veces el Espíritu Santo te va a llevar a orar, te va a poner en el corazón tuyo el deseo de orar, y no tienes por qué decirle al Espíritu Santo que no. Tenemos que ir a orar, porque de seguro que cuando tú sientes ese deseo de orar, es porque Dios quiere tocarte, revelarte, sanarte, derramar tu gloria, ungirte. No pierdas eso por nada del mundo. Cuando sientas que el deseo de orar, corre al lugar secreto a orar, a estar en la presencia del Señor. Ahora, por la mañana, el Señor entró a Jerusalén, amada iglesia, y por haber pasado una parte o a lo menos de la noche, su mente, escúchame bien, y el corazón del Señor estaban listos para hacer la voluntad de Dios. Qué bonito eso. Por eso, aquí vamos a mirar dos cosas que ocurrieron esa mañana. Y la primera cosa, amada iglesia, es que todo el pueblo vino a Jesús. Según el verso 2, la parte A. Todo el pueblo vino a Jesús. ¿Y por qué vinieron a Jesús? ¿Por qué se acercaron, amada iglesia? Porque el Padre les tocó el corazón para que ellos vinieran a Jesús. Y otra cosa, porque ellos confiaban en que Jesús tendría algo interesante que decirles. La gente no se acercó a los líderes religiosos. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tenían nada de valor que decirles ni que enseñarles, porque ellos no eran hombres de oración, amada iglesia. Ellos no oraban realmente. Ahora tú me puedes decir, pastor, pero es que ellos sí oraban porque ellos vivían en las esquinas orando. No, ellos lo que hacían era un poco de rezos allí para que la gente los viera y los aplaudiera. Orar va más allá de decir unas cuantas palabras. Orar es tener un encuentro real con Dios, amada iglesia. Ahora escúchame, pastor. Escúchame, líder de la iglesia. Escúchame, hermano y hermana, que en este momento, si queremos tener un ministerio de impacto, y si queremos que la gente se acerque a nosotros para escuchar la palabra de Dios, necesitamos ser personas de oración. Yo no puedo entender cómo los líderes de la iglesia, amada iglesia, perdón la redundancia, los líderes de la iglesia de Jesucristo viven y sirven al Señor
sin tener una vida de oración. Yo no puedo entender cómo muchos pastores prefieren pasar horas frente al televisor y no van a la presencia de Dios para llenarse del Espíritu Santo, y que cuando prediquen Dios se manifieste en medio de la iglesia con milagros, señales y prodigios. Yo no entiendo por qué no están ocurriendo estas cosas en medio de nosotros, y porque nos falta oración, nos falta ayuno, nos falta buscar más la presencia del Señor, nos falta vivir una vida de santidad. Y te digo en esta hora, todo cristiano, sea pastor, sea líder o no sea nada, necesita orar constantemente. Como dijo el apóstol Pablo, orad sin cesar, orad en todo tiempo, amada iglesia. Y lo segundo que veo aquí es en el verso 2, esa parte B dice, y sentado él les enseñaba. El Señor estaba listo para enseñar. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba tranquilo. Él no estaba pensando en sí mismo. Él no estaba pensando en lo que él quería hacer, amada iglesia. Él solo estaba pensando en hacer la voluntad de Dios. Y su voluntad era que esa mañana el Señor Jesucristo enseñara la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ir a la presencia de Dios para conocer la voluntad, y para que, conociendo esa voluntad, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser esté tranquilo, esté en paz con nosotros mismos y con Dios, amada iglesia. Por eso es tan importante dedicarle tiempo al estudio de la palabra. Por eso es tan importante hacerlo, pero hacerlo con juicio, hacerlo con esmero, hacerlo con amor, amada iglesia. Nosotros, escúchame bien, no podemos estudiar la palabra con pereza, no podemos estudiar la palabra con desidia, porque no va a fluir nada del Espíritu Santo, sino lo que va a fluir es algo de la carne, amada iglesia. Y cuando nosotros prediquemos, amada iglesia, nada va a pasar. Porque si no estamos conectados con el Espíritu Santo, nada va a pasar. La gente se va a aburrir y se va a dormir, amada iglesia, porque estamos actuando en la carne. Y cuando actuamos en la carne, la iglesia no va a ser impactada. Escúchame bien, cuando nosotros nos sentemos a preparar la palabra, también tenemos que sentar a nuestro lado al Espíritu Santo para que Él nos la enseñe, nos la revele, nos la muestre, para que nuestros ojos espirituales sean iluminados y podamos entender lo ancho, lo profundo y la longitud de la palabra, para que Él nos lleve a la profundidad del conocimiento de la palabra, y cuando nos paremos delante del pueblo de Dios o de cualquier persona, la palabra fluya como un río impetuoso e impacte al oyente. Y quiero concluir con esto, amada iglesia, en esta hora. Si queremos servir a Dios, tenemos que tener espíritus tranquilos. No podemos estar distraídos por nuestros propios pensamientos. No podemos estar distraídos por nuestras propias ideas. No podemos estar distraídos por lo que nosotros querramos hacer, amada iglesia. Y la mejor forma de estar bien enfocados en hacer la voluntad de Dios es pasando tiempo de oración, pero tiempo de calidad de oración, no cualquier tiempo ahí, amada iglesia. Así que Dios hoy nos invita a hacer dos cosas que deben ser prioridad en la vida de nosotros como pastores, como ministros, como hombres y mujeres de Dios, como iglesia de Jesucristo. La primera es orar sin cesar. La segunda es el estudio serio de la palabra. Si hacemos estas dos cosas, estaremos fuertes para deshacer las obras del diablo. Amén. Estaremos listos para deshacer las obras del diablo. Amada iglesia, te animo a orar. Miren, yo sé que hay momentos en que nos desanimamos. Yo también lo he vivido, pero la única manera de animarnos es buscar la presencia de Dios, es conectarnos con el Espíritu Santo, y Él hará que ese gozo inefable que habló la palabra y el apóstol Pedro fluya en nosotros como un río. Yo no puedo entender cómo la gente hoy me dice: pastor, estoy desanimado. ¿Sabe por qué estás desanimado? Porque no oras, porque no estás conectado con Dios y con su palabra. Pero ningún cristiano debería estar desanimado. No importa los problemas, gozo debe haber en nuestro corazón. Y a ti que me ves tal vez por primera vez, te digo que el Espíritu Santo quiere morar en tu corazón. Dios quiere perdonar tus pecados.
Dios quiere escribir tu nombre en el libro de la vida y del Cordero. Dios quiere darte salvación. Porque escucha, mírame, te digo, Cristo viene pronto por la iglesia y quiere que tú seas parte de la iglesia. Ahora tal vez tú me dirás, ¿cómo hago, pastor? Yo te voy a decir, haz una oración conmigo, muy sencilla, de todo corazón. Repite después de mí esta oración. Señor Jesús, en esta hora, yo te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido perdón por todos mis pecados. Lávame, Señor, con tu preciosa sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Y séllame, Señor, con tu Santo Espíritu. Renuncio al mundo, al diablo, y me desato en el nombre de Jesús de toda maldición. Y ahora rompo con todo pacto que yo haya hecho, voluntariamente o involuntariamente, con las tinieblas, y hoy decido seguir a Cristo hasta el último día de mi vida en la tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a ti te bendigo. Te bendigo, amada iglesia. Gracias por escucharme y nos vemos en otra oportunidad en el nombre de Jesús. Feliz, chao, chao. Se despide de ti, tu pastor y amigo Ciro Antonio Santiago López, en el nombre de Jesús. Amén y amén.